Josué, capítulo 24, verso 15, que va a leer en el nombre del Señor Jesús y Juari Cobij. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo que hermanos? Qué bueno, ¿verdad, mis hermanos? La palabra del Señor que van a leer. Urari, hermanos, en Concocho ve un mensaje, características de un cristiano maduro, en Concoche, ¿verdad? Que decir, rumodo, rucotenbol, hununat, chiujir, asconer, ¿verdad? Que decir, ya coch con tiempo o coch para Dios. Urari, hermanos, que está con Josué, capítulo 24, Ereco Jonsi Cubí, y si mal os parece servir a Jehová. No sé si es que ya cuente, mis hermanos, la Jonsigle. Urari, hermanos, si es que ya cuenta, que va a leer del verso 1 en hermanos, Chpan, Josué. Si Quiscoco es para la Biblia, ¿verdad? Pues Josué capítulo 1 dice que Josué puede ser Runat, ¿verdad? Pues y Cochpan, el grupo, es igual como Chactoch para iglesia, ¿verdad? Ojo, Coch para iglesia, Ketan, culto, Chiquejas, ¿verdad? Pues que multip. Pero puede ser Josué, ¿verdad? Quiere Rachab Orishkib, como si que costas más por obra, Dios. Dice que orari Chpan, verso 1, si van a leer, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Sequem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales se presentaron delante de Dios. Entonces, en horario, hermanos, que van a leer, juntirlo un capítulo. ¿Qué decir Josué? Erechius que juntir rachak chikoruk, ¿verdad? ¿Qué decir chapuk? Erechu maho bishikchkero, ¿verdad? Suhlan que van esh. Porque o chanimri o cochpan utzih Dios. Pero con Chacambi puede ser que quiatas más por cuenta, ¿verdad? Puede ser cuando quisqueshek o cuando pechque con chawen, puede ser miquiecata, puede ser maquikunta, ¿verdad? Por eso Josué era chuchao cancuk, es uarekiwa con chashik pan ta chu ojer, ¿se acuerdan? El ta chu ojer ekesh que tamah bewach Dios, Jacob. Eke shish que ekesh que el oh, pero nearet tuar Dios rieche oh taken. Kubicoch paner verso 4, ¿verdad? Bicoch a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Quiere decir, Dios eres Shuam buen Shkeruna, ¿verdad? Quiere decir, Shuya, Dios Pan, Uleu Cheotz. Pero quiere decir, la runapre. Quiere decir que quiat por cuenta se van a valorar. Entonces, que echa Sitzlahak en Egipto. Y chichker lugar Egipto. Quiere decir, arela que van a adorar a Dios. Entonces, por eso
Por eso Josué, Eresh, Chaukuk y Shumarchi, que atacha para el verso 13 también, ubico y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Qué decir? Dios eres bueno, ¿verdad? ¿Qué decir? Uy, onticocha, que ni que mismo tashikteco, sino que ya tic-tlecana, y que shikiktikurwach. Pero qué decir, chpanta reunión, o chpancha malkib, qué decir, que apnecta, que caste chpana reunión, ¿verdad? Es como ya don orar para iglesia, ¿verdad? Orar para iglesia es bien que chboch que cultos, pero más aún así, como si que valor que han valorar. Que dice que ni un rezar a Dios, ni un don suca Dios su banco. Entonces, ¿qué decir? Que ya por cuenta. Y gelade que don runa coger, por eso Josué eres verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, la leche, y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué decir? Pues es que uno su quitó, ¿verdad? Él quien va a luchar, quien conspano por Dios, quien chayú, quien vive Dios, Josué. Pero en que me es calticos, que ya por cuenta. Pero en si quien vive es chiula, sura blanquido, la que va a seguir en Nicoví, o es que ya un lado. Pero en familia y en church en que han seguir, que han servir al Señor. No sé si la quita y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Qué decir Josué? Eres bichque, pues uchanim es chicha, ¿verdad? ¿Qué decir es chichbana? Sura blanquido. Si que van a seguir, pues chisá. Y si que van a seguir, pues es que una, oral que vivía. No sé si es que va a leer, porque ahora en que ¿verdad? Por eso, versículo chanquiñaco, Josué, capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos pues a quien sirváis. ¿Cuál seguirá? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sube Josué la cubichquero en hermanos, porque quiere decir por obra. Entonces, Sura hermanos, quiere decir para que han seguir, hermanos, tiene que ser primeramente que han tomado un compromiso. Un compromiso quiere decir mismo que ya pensar, mismo que ya hermanos, nuestros servicios, nuestros cultos. Para que haya características de un líder cristiano maduro, que decir cumplir, que decir la compromiso, cumplir con una obligación, acuerdo o palabra dada. Sura la compromiso. Compromiso quiere decir mismo, ¿verdad? Callar por cuenta, mismo cachbo, domingo, culto. Y con compromiso, mis hermanos.
No sé si es que ya cuenta, che, pero en la modo, mis hermanos, en Chojá, día sábado, a veces con hermanos Quinchabe, o a veces con hermano Manuel, o Raoshik, un anuncio, pero en do sábado en Quinconec, shiwi de 8 a 11 de la mañana, porque ya de las 11 ya wash compromiso, porque con compromiso que ve iglesia. Entonces chinco van chueche en que ve iglesia, que decir, porque él primeramente es que en que chupó don tomar un compromiso con el Señor. Y un compromiso le, según cobijo, cumplir con una obligación, acuerdo o palabra dada. Quisiera un compromiso, es algo pues Dios y él, ¿verdad? Es como él, Dios y él. En cuando se empieza el evangelio, en se empieza en que van a seguir el evangelio, en se empieza Dios, Señor, si hay que bajo obras, si hay que nada cambiar, en que tentate, en Señor que anda voluntad. Entonces, la cicle que en se empieza, creo que cumplir, quiere decir, siempre hay un por cuenta. Era obligación. Dios era hermanos, que cumplir con una obligación, que mismo. Dios era ante exigir. Dios era si acaban seguir, y si ya no, pues Dios era igual, ¿verdad? Pero es que ya che otro banco, que chere churresa la un lugar. Chekashu Kowi, entonces Wachanim, buen Shubankuk. Entonces su craco es de que, mis hermanos, Runak, ¿verdad? Achi, Irishak, Chunach Kohnel, Che Yala o Gerchek, que decir un compromiso, mis hermanos. Gobichkok, hermanos, para que Suraklan Kotenbol Kochunach Kohnel, Che o Gerchek, que decir lealtad. No sé si es que ya cuenta Chela Jutsi, lealtad. Cobico horaria, Proverbios capítulo 3, verso 3, Cobico Chkeria. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Quisir lealtad, quisir areore Cobiche, nunca se aparte de ti. Quisir Dios, chiquito hermanos, como Dios, quisir Dios, erecubichke, chekda ots atachi, chekda ots atishak. Y la justicia lealtad, quisir cubi es un valor de actuar con respeto. Quisir la justicia lealtad, quisir un valor, era modo checatonek. Y como van a decir, la palabra lealtad, respeto, fidelidad, consiste en mantener vínculos de dificultades. Quiere decir, vínculos, quiere decir, krakubiche, arelache, lealtad, quiere decir, at amigo siempre. No sé si es que ya cuenta, mis hermanos, para que atco con amigo, chaves siempre, surahaushik, que decir kaant malrup, que decir kaban traicionar, que decir kachat mal chrij, chehun chik, ¿verdad? Que decir atat amigo chueu en amigo chavat, pero que atkawache o amigo siempre todo el tiempo, que decir atkachak mal chu en chrihunchek. Y ni él también como que ve que dice un check, el hermano eres un modo, o el hermano eres un. Por eso cubico lealtad, que decir lealtad es un valor de actuar con respeto y fidelidad. Pero hermanos, que decir mismo, ¿verdad?
Son palabras, mis hermanos, que si quiero Dios, hermanos, y runak sino que Dios mismo, mis hermanos. Suraklach, otra palabra que krachtak chehununak chaco chaujer ajonel cotenpal checawelcha es pasión. No sé si es que ya cuente la junci pasión. La junci pasión cubico es una emoción intensa, profunda. No sé si es que ya cuente la junci pasión, hermanos. Pero en lo que che pasión quiere decir algo che cusquija coch, ¿verdad? No sé, hermanos, cuando chanque más murió un sigre en cosas con pelón, hermanos, cuando Japón, ¿verdad? Cuando tejas o chancho chapshik qishkil, ¿verdad? Che yao chanimri, ¿verdad? Pero cuando chancho chapshik, hermanos, cuando ali, la mera verdad, cojo un pasión, chaval, che atare kawah katop nekruk. Y ni canáter ven, mis hermanos, no sé, a mí como motos, ¿verdad? Pero en mujer cuando shinkilat, hermanos, que decir compasión, chuechri, junali, ¿verdad? En que bebtatjet, hermanos. Y no so que mujer, ni jalatam chauchanim che moto, carro, mujer, hermanos, a pie o en bicicleta. Si ptatjet, gatek solo jep, pues la gatek solo cherena en bicicleta. Ahora cuando juntos el jalá, entonces ya toca bicicleta, ¿verdad? Entonces esa es pasión, ¿eh? Porque quiere decir cosca tu atmij y jalá krah Dios kawach paru tzihra, que sea at raculto, ¿verdad? At kan tomar con una como pasión, ¿verdad? Que mik ya kopnek tal día, pues tal hora tiene que ser en copa iglesia. Quiere decir a todo llenar de pasión a Dios. Porque pero cuando hermanos, quiere decir cuando culto, pues bueno, pues que peta, quiere decir, hermanos, es como chacubico la Biblia en un lor juntir a Dios, un lor juntir a sepnet lo que adon y un lor el huejache atachón, pero algo que me echa a ver que has dejado tu primer amor. No sé si es que ya cuenta, che, mis hermanos, la juncile, che, has dejado tu primer amor. Es, en que coge ejemplo, mis hermanos, más, ¿verdad? Es que ya cuenta, che, cuando te o noviazgo, mis hermanos, si has hablado sorte ali, ¿verdad? O raustil, ¿verdad? Quisiera cascu modo, che, con tal de que sorte más, ¿verdad? At cascu sumo kayak te más prenma. Pero en cambio, como ya te estirchek, ¿verdad? Como peor si ya ujerchek contigo, pues ya callaste su valor, no sorte crigual, si acá ya cansado, ¿quién, verdad? Que lola, cupok, beco, cupok, ta, callat cuenche, ¿verdad? Pero cuando ujer, hermanos, cuando te echan, que sabe, lala, as que su modo, no, coso que su cocheo, no, bicho, tacho, la pasear, ¿verdad? Con tal de que mis hermanos, que poco, ¿verdad? Entonces su crack viore quiere decir compasión, ¿verdad? Porque quisiera que la cocha, pero en cambio con las cosas de Dios, a veces cocha. Y a veces, hermanos, no sé si es que ya cuenta, che, también somos don, ¿verdad? Así como en a veces que maima cuando te shinkamos de Dios, iba a chanimri con los años que ya cocha. Una vez que han pensar, ¿será que igual chen que el ojo Dios a los primeros días? ¿O ya coge un cambio, che? Entonces, mis hermanos, Dios cree que han apasionarte en las cosas de Dios. Que sea, mis hermanos, cochip tehlón, ¿verdad? Pues puede ser si cusquita koshka al leer la Biblia, puede ser cusquita koshka van kamala a himnario, van cantos. O puede ser atcochuja, puede ser cusquita koshka al leer un tiempo, callar un tiempo, checa al leer la Biblia. Eso es pasión.
Porque quiere decir, las cosas de Dios. Suchraclanch con chic cubico horaria, pasión cubico, ¿verdad? Que domina la voluntad y impulsando energía, capacidad de soportar el sufrimiento. Quiere decir la consigle de pasión, quiere decir impulsando energía. No sé si es compilón, hermanos, cuando de verdad, cuando chancho chapshik rally, verdad, che kudaj estil, va a echar hermanos por costa, hermanos. En hermanos que pepta, hermanos, creo que mal relic una liga, hermanos. Y que mai mataron que esa buen que tan coche chica amigo casquimuechel caspechirte cateu que chico con taquilo banco hermanos. Ya está que conchek de mahanini, hermanos. Por eso cubico orar pasión, quiere decir cubico impulsa energía y cuasi capacidad de soportar el sufrimiento. Quiere decir pasión, quiere decir cuya valor, y quiere decir aunque ka anta be kashawa, pero quiere decir at kachejo oshmal mal chekawahun, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, ere krahre wat ojela banchparo obra. ¿Por qué Josué Chishubichka es chiula supido? Porque Runak también gela kashtas koshche Dios, ¿verdad? Por eso Josué Chishubichka es chiulo supido. Entonces malwareri wauchanimbi, que decir Dios crach que ana apasionado en las cosas de Dios. Cubico horario, hermanos, Efesios capítulo 6, verso 6, cubico chpea. Sucra Dios que han servido que tate chereria, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir, cochparo obra de Dios, quiere decir, at katzutza trauchil. Quiere decir, at mekayat cuenchilajun, bueno, es que etre, pues que beten. Entonces, si oh share que katzutza lajun, entonces quiere decir, oh chen que pahun chat, pero quiere decir, shachuachrunak, ¿verdad? Quiere decir, en chen que chkonek, pero shachawachat. Pero Dios cubico chpan, Efesios capítulo 6, verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De corazón. Quiere decir, Dios era como chabej, pero eso chanim chanquitat bekot. Pero at mismo que han la decisión, at mismo que vi, no puede decir Dios, creo que cojo pan. Por eso vi de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y vi hermanos se la limares sin COVID, y desde que chila shubahab y pap shiokbek los hermanos. Y qué bueno que chacuan pues. Pero en que ya saber que me na que chacuar. Pero aquí hay que contar que nadie lo chiqui, hermanos. Ya si apna chuchir iglesia te caló si o quieres que nadie tota. Cochbe en nadie. Eso es pasión, hermanos. Porque quiere decir que o que ganan, ¿verdad? Chupan cultos. Y comienzo verso 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué hicieron? Sirviendo de buena voluntad y no a los hombres. ¿Qué hicieron, hermanos? Os que van a servir, os que culto, ¿verdad? ¿Qué decir? De corazón. No porque tú estás la junta con cheque beche, bueno, con pet la junta, con también. No, eres direct pet la junta, chatzah. Chatzah,
Kubico coban seguir chupan, suraklan raushik chehun, ¿verdad? Suraklan modo che para que jununak cha con él, che ya la ojierchek, creatividad. Suraklan la hunsi creatividad, capacidad para dar ideas. Quisir creatividad, quisir cuando jununak che ya la ojierchek pan Dios, quisir creatividad, algo escuchar atractivo, algo biche también cubi coral creatividad, capacidad de dar ideas, habilidad de resolver problemas. Quisir la juntile capacidad para dar ideas, pues que me pueden hermanos, quisir cauló, verdad, che cojo un hermano, chichanco chep tiempo, at van a apoyar. Hermanos, cuando kayak privilegios, ¿verdad? Pues que no es que en cuarta, es que no quiere. Pero cuando hay, ¿verdad? Hasta creatividad, que hicieran que van a apoyar, cabiche, cache hermano, o hermanos partiendo. En Shimala, que la shendó también. En cuando te shimó, que no quiere. Pero ya después, ya shuyan valor, ya spencho up. La palabra creatividad también resolver problemas. Quisir la creatividad, quisir resolver problemas. Es que ya cuenta, che, mis hermanos, a veces tal vez oral no como oral un poquito más, ¿verdad? Pero con lugares, hermanos, cuando aquí, con checoach mismo, iglesia, a veces entre hermanos con problemas. Pero si en verdad o at verdad hasta creatividad at verdad quisir at cuachotnik can solucionar problemas checuach le que bonakle quisiera ni kayata ocho kalahun ni kayata ocho kalahun sino que at chakabanchka cher problemas chupuach quisiera at lo que cubila hun ni kakan pichela un check ka bichela hun o lo que recubi ka kamlat ka bichela un check entonces krakubi nunca chupu huache problemas. Entonces eso no es creatividad. Kubico crear la palabra creatividad es capacidad para dar ideas. Níquelo dijo un ejemplo en la Biblia, mis hermanos, Pan Mateo capítulo 25 verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué dice la palabra creatividad? Harela, hermanos, a pensar con ideas de qué manera a multiplicar. Multiplicar quiere decir que a conchar un ejemplo oral de los talentos, ¿verdad? La runa leche o creatividad, la juncha 5 talentos. Eres un curso anchapro. Y cuando espero patrón, cuida pedir cuentas, quiere decir que 5 talentos se hagan, pero chanimri coch 5 más. ¿Por qué? Porque con ideas. Y haré la Dios, hermanos, si en una iglesia, quiere decir características de un cristiano maduro, quiere decir rumodo rascohnel chia aujerchek, ¿verdad? Porque quiere decir ya co uchovnik, ya co pensar. Ubico horaria, ubico surachraklar chek modo chekrache un cristiano maduro, facilitador. Surachlar facilitador. Para Pan Filipenses capítulo 2 verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quisir facilitador, quisir hermanos, com competencia, ¿verdad?
Quiere decir, si en coral que han predicar y de repente shurtacho en coral y te toco ancho predicar un cheque hermano, en cotmo que bien, hermano recuracto banik, o hermano la taj, ¿verdad? Lo que recubija. Entonces la ley, quiere decir, no es un facilitador, porque facilitador cracubí es alguien que ayuda a entender. Quiere decir, cuando at facilitador, quiere decir, si calla cuenta, che, verdad, que con algo chupet con ajun, entonces shaka tap necroxa, shaka bijo beche su bani. Quiere decir, cubico cree, facilitador es alguien que ayuda a entender y lograr sus objetivos, guiando sin acepción de personas. Quiere decir, hermanos, facilitador, quiere decir, con un tapnek, ¿verdad? Con apoyar. Que habló con un hermano, que crack van cantos, hermano, da canto, hermano. Que habló con ¿verdad? Pues crack van tocar, hermano, da tocar, ¿verdad? Ese es un facilitador, ¿verdad? Por querer ayudar sin acepción de personas. La justicia sin acepción de personas, quiere decir, escuchar, panona. Es querer Dios comprenda y por eso van cosas cubico horaria. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Quiere decir, las cosas de Dios no es una competencia, ¿verdad? Que es más que por eso digo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiere decir vanagloria, quiere decir orgullo, ¿verdad? Que shien que conect, que shien que chbo, que shien que ha malo, shien otros que mancha. Ese es vanagloria. Cubico, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiere decir cada uno, que te haga un respeto, ¿verdad? Cualquier uno que codó, si o con él, que decir ya que inachik, entonces ya coila chopnik, sumo que van a actuar cook. Un último versículo que han leer para Mateo 25, verso 21, cubico cheteria. Y su Señor le dijo: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir, cuando, hermanos, que han otros, ¿verdad? Sucubís Dios, y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Algunas cosas, ¿verdad? Que bien está, y algunas cosas que está, pero Dios cree la capacidad, Dios cree la chopnik, lo que cható y chacó por obra, cubico Dios, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo que chatconcho banik, lo que enshin concho banik, aunque poco, pero Dios nimco, ya vicha, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Último versículo, ubico 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Quiere decir, Dios, hermanos, si ujir o con él, pues quiere decir que pensar, ¿verdad? Quiere decir que la modo de creatividad, quiere decir a multiplicar, mis hermanos. Entonces, Dios, hermanos, hereda la crashka, es de que y su crashka es que te da por cuenta que es un compromiso, mis hermanos. Si también que lealtad. Lealtad, si ya cuenta pasión, quiere decir
nuestros cultos. Entonces, mis hermanos, características de un cristiano maduro, el mensaje, Shakhtako Ochanim, hermanos,